Ahora en la tarde vamos a darle la bienvenida a dos también compañeros y grandes investigadores, hoy también docentes del Centro Universitario de las Artes TAI, al profesor Carlos Martín y Elena Sánchez Vizcaíno Flais, que presentan un seminario bajo el nombre de Artes y Creación como herramienta para el cambio social. Vamos a seguir la misma pauta de la mañana con alguna que otra variación, que es que durante la propia ponencia de los profesores ellos nos solicitarán alguna respuesta en algún momento, por lo cual les pediría que estemos activos y que activemos en esos momentos los micrófonos si queremos participar, también levantando la mano, como bien hicimos en la mañana. Y después, al final, también dedicaremos unos 15 minutos aproximadamente para responder preguntas concretamente o algunas reflexiones que quieran compartir también con los ponentes. Hablar de estos dos profesores se me hace también emocionante porque buscando sobre la actividad de ellos, el profesor Carlos Martín, que además de comprometido investigador en historia del arte, estética, teoría de la imagen, filosofía y antropología, lleva una ardua carrera como docente universitario, incluyendo su particular recorrido en la Universidad de Granada, lugar en el que también concluye sus estudios de doctorado con mención internacional como doctor en Historia del Arte por su trabajo de tesis en Teoría y Estética de la Escultura Barroca Española, obteniendo la máxima calificación. Ha realizado estancias internacionales de investigación en la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma y en la Western University de Ontario en London, y también como becario de museología, tanto en el Museo Nacional de Escultura como en el Museo Nacional del Prado. Pero desde principios del 2018 forma parte del equipo prestigioso de docentes del Centro Universitario de Artes TAI, que generosamente colabora con nosotros en este curso de verano de la URJC y con nuestro grupo de investigación Atlas de Interferencia. Y también tenemos a la profesora Elena Sánchez Vizcaíno Flais, que es investigadora sobre temáticas relacionadas con el desarrollo de nuevos códigos teatrales para la accesibilidad y el desarrollo de la audiencia y el rol del teatro como agente de cambio social. Con su importante andadura como investigadora, se doctora en la Universidad de Alcalá de Henares en el año 2013, con una máxima calificación y siendo reconocida su labor también por el Ministerio de Servicios Sociales, Salud e Igualdad de España en la Guía de Accesibilidad al Teatro. Cuenta con publicaciones varias y participa en diferentes foros relacionados con dicha temática. Desde hace unos años compagina su labor investigadora con la de docente, con cursos o talleres sobre técnicas de investigación, consulta de rendimiento, gestión de las artes, política artística y cultural, análisis de guiones, hablar en público, entre otros contenidos. Gracias a varios proyectos de investigación ha diseñado la accesibilidad de espectáculos tanto en España como en Estados Unidos y continúa aportando con sus estudios sobre termografía y construcción comunitaria, elementos a tener en cuenta para la cultura de nuestras sociedades de futuro. Es un placer para nosotros poder contar con ambos profesores, tanto con Carlos como Elena, y desde ya les damos las gracias por haber accedido a compartir vuestra savia con nosotros. Les damos la palabra y lo dicho, nos vamos a ir incorporando poco a poco según la solicitud de los ponentes. Muy bien, pues nada, nosotros somos Carlos y Elena y nuestro taller de hoy habla sobre las artes y creación como herramientas para el cambio social. Así que vamos a dar comienzo con ello. Genial. Bueno, antes de nada, buenas tardes, muchas gracias Rey, muchas gracias a todos por la invitación. Y bueno, pues queríamos comenzar planteándonos algunas cuestiones básicas, ¿no? Porque, bueno, todos hemos ido a hablar, ¿no? A menudo de cambio social, de sostenibilidad y demás, ¿no? Pero sí que es verdad que quisiera hacer una pequeña introducción, ¿no? Algunos de estos conceptos. Uno de ellos es el de cambio social, ¿no? El de la necesidad, y después os plantearemos esa pregunta, ¿no? De introducir cambios sociales, ¿no? El por qué. Y bueno, pues son una serie de cambios, ¿no? Que suelen afectar al total de las sociedades, sus estructuras, que pueden afectar no tanto a cambios demográficos, cuestiones culturales, factores tecnológicos, incluso ideológicos. Y bueno, pues a lo largo de la historia, pues, desde la revolución neolítica, ¿no? Digamos, se han ido sucediendo diferentes cambios sociales. Uno de los más interesantes, bueno, que quiero traer como ejemplo, sería el que tuvo lugar, ¿no? A partir de los años 60, pues la irrupción de la posmodernidad, ¿no? Y de la condición moderna.
fue una construcción a partir, como una respuesta a la construcción de la modernidad, ¿no? Se habían comprobado, justo a partir de 1945, de Auschwitz, después de la Segunda Guerra Mundial, pues ¿no? La sociedad se percató de cómo esa sociedad que se había construido, ¿no? Durante la modernidad, con una serie de valores culturales y sociales, pues había resultado un fracaso, ¿no? Todo aquello que durante la Ilustración, que fue, ¿no? Otro fenómeno de cambio social, se había construido, pues apareció pues, como un fracaso estrepitoso por parte de la sociedad. Entonces, a partir de ese momento, tiene lugar uno de estos grandes cambios sociales que afectó a todas las estructuras de la sociedad, ¿no? Como fue la cuestión de la posmodernidad. Es un tema que va a salir a lo largo de esta presentación, por ejemplo, asociado a prácticas artísticas, como vamos a ver después. ¿Qué es lo que ocurre en la posmodernidad? Pues bueno, una de las cuestiones fundamentales es que a partir de ahora deja de tener vigencia esos relatos únicos que se habían conformado, ¿no? las propias estructuras sociales a partir, ¿no? de las tesis de la filosofía de la historia de Walter Benjamin, que se recuperan en 1960, que es cuando se traducen al inglés. Pues de pronto la sociedad se da cuenta de cómo y quién ha contado la historia. Y todo esto inaugura un nuevo paradigma que va a determinar una situación social absolutamente diferente. ¿Si quieres, Cama? Sí, y ahí también entra un poco una de las primeras preguntas que queríamos lanzar, y la queremos lanzar para que nos deis ideas que pueden, no tienen que ser estructuradas, pero un poco ¿por qué cambiar a la sociedad? ¿Por qué existe esa necesidad de hacer un cambio social? Entonces, abramos micros y vayamos soltando ideas que nos surgen de por qué existe esta necesidad, por qué debemos hacerlo. Para que exista más empatía. Muy bien, la empatía, correcto. Más ideas. Por encontrar nuevas formas de vivir con nuevas ideologías. Nuevas ideologías, nuevas formas de vivir, muy bien. Más ideas que nos surjan, 2 ideas más. Para más inclusión. Mayor inclusión. ¿Y había alguien que...? ¿Sí? Por conocer otras culturas, que ahora con las tecnologías es facilísimo. Sí, la idea de la globalidad y también de lo que nos identificamos y cómo nos identificamos con otros. De hecho, si lo pensamos, y a raíz de lo que contaba también Carlos, si pensamos en la Escuela de Frankfurt, hay también 2 elementos que son muy interesantes. Por un lado, Adorno y Horkheimer nos hablaban mucho de cómo la cultura, y eso es lo que vamos a dar un poco ahora pie, ha servido en muchas ocasiones para controlar a las masas, pero también vamos a ver el otro lado, es decir, por qué la cultura y las artes inician esos cambios o hacen y fuerzan esos cambios, ¿no? Vamos a seguir un poco con lo que es ahora nuestro mundo y nuestra realidad. Claro, porque bueno, a ver, nosotros hemos estado, pues llevamos ya décadas preparándonos para un nuevo cambio, ¿no? Un cambio que se estimaba necesario y que justo desde hace 1 año y medio, pues por todos lo habéis podido ser partícipes de cómo es cada vez más necesario llevar a cabo no es un cambio, ¿no? Porque es una transformación absoluta, una revolución lo que hoy necesitamos. Para ello, las instituciones europeas a lo largo de las últimas décadas no han iniciado diferentes planes en las cuales han ido advirtiendo las necesidades, por ejemplo, en cuestiones de cambio climático, en cuestiones sociales, de esas necesidades. Sin embargo, estas acciones se habían quedado prácticamente en el análisis y en la advertencia, casi a un nivel de comunicar qué es lo que necesitamos. Pues justo en 2015 la ONU aprobó una nueva agenda, que es la Agenda Europea 2030, que va a ser la que va a marcar nuestro futuro más inmediato. Bueno, no solamente nuestro futuro, sino ya nuestro presente está siendo marcado por esta agenda europea. Una agenda, ahí justo en la parte superior de la derecha, hemos puesto, ¿no?, el pantallazo del Ministerio, creo, de Asuntos Exteriores, porque me gustaba mucho, ¿no?, como dice, comienza el camino hacia la transformación, porque uno de los objetivos, o el principal objetivo es dejar de comentar, ¿no?, qué hay que hacer, qué necesitamos hacer para iniciar ya un plan de acción. Pues bien, en esta Agenda 2030, cuyo objetivo final es la erradicación de la pobreza, eliminar las desigualdades y una transformación absoluta del mundo,
se han fijado 17 objetivos de desarrollo sostenibles. Son 17 ítems en los cuales debe operar este gran cambio social para el cual nos estamos preparando. Si pasa, Elena, por favor. Gracias. Son 17 objetivos de desarrollo sostenible y aquí aparece otro de los términos fundamentales, ¿no? El de sostenibilidad, en función al cual deberíamos de ser capaces de conseguir no satisfacer nuestras propias necesidades sin que comprometamos las necesidades o la posibilidad de que las generaciones futuras puedan satisfacer la suya. Entonces ahí es justo donde hay que operar. Para ello se establecieron, ¿no?, los 17 objetivos de desarrollo sostenible, cada uno de los cuales tiene diferentes metas. Pues bien, la cultura es una de las cuestiones que no aparece entre estos 17 objetivos. Claro, cuando se publicaron esta lista, pues dentro de las instituciones culturales, pues se preguntaba, oye, ¿dónde está la cultura? Pues efectivamente la cultura sí que estaba. La cultura es una cuestión absolutamente transversal a los 17 objetivos. Y es eso, y es esta la línea en la que tenemos que trabajar en los próximos años y en la que nosotros vamos a intentar hoy introducir las posibilidades que tenemos desde las artes, desde la creación artística, para llegar a lograr esas metas que se han fijado dentro de cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Sí. Es decir, yo querría añadir a eso que hasta ahora yo diría que en muchas ocasiones se ha establecido la cultura o el arte como reacción a. Es decir, sucede algo y la cultura y las artes lo ponen de manifiesto para intentar hacer el cambio. La idea que Carlos nos está planteando también y que se ha planteado con estos objetivos sostenibles es que no solo sea una reacción a, sino que sea un medio para conseguir esa sostenibilidad y que la cultura y el arte se conviertan en ese medio para transmitir esos mensajes, ¿no? Vale, bueno, aquí tenéis, ¿no?, el título de cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, pues que si pasamos a la siguiente, bueno, te podéis encontrar en Google, si googleáis, un documento sobre que es elaborado desde la ONU, sobre cómo la cultura contribuye a la consecución de estos objetivos. Sí, si quieres, primero los leemos, vale, por si alguien no puede ver bien los iconos. Entonces, fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, alianzas para lograr los objetivos. Entonces, lanzándoos un poco los 17, ¿cuál creéis que podrían ser esta función de las artes? O queremos volver a abrir micros y que nos digáis algunas ideas que os vengan a la mente de cómo las artes han podido lograr o han podido transmitir algunos de estos mensajes en relación a estos objetivos de desarrollo. Bueno, en relación con la... Perdona, en relación con la... No sé qué pasa. No, te oímos perfectamente. Vale, pues con la educación yo creo que las artes es muy importante, ¿no? Porque con las artes llegamos más a las personas. Sí, esa empatía que las personas se acerquen más a nosotros, porque les llegamos más al corazón, yo creo, ¿no? Sí, y esa empatía que se decía anteriormente, o conocer otras culturas, como se decía, muy bien. Otras ideas. Yo Sí. creo que directamente o indirectamente a muchas de ellas, como la igualdad de género, la reducción de las desigualdades, la vida de ecosistemas terrestres, la industria, innovación e infraestructura. Realmente creo que las artes, y sobre todo de la manera en la que la consumimos hoy en día, por ejemplo Netflix, por ejemplo, que lo vemos todos, trae mucho consigo de estas ideas nuevas de conciencia y cambio social. O sea que yo diría que afecta a muchas. Sí, también, si hablamos de ese ejemplo que nos acabas de dar, la innovación desde el momento en que estamos haciendo accesible la cultura y las artes a través de redes como Netflix, o incluso reducción de desigualdades, la tecnología misma
ha permitido el subtitulado, la audiodescripción, el acceso incluso a sitios a través de realidad virtual o de posibles visitas virtuales online. O sea que ahora conocemos, yo nunca habría podido a lo mejor ir a Alejandría y ver mucho de todo lo que hay ahí, pero gracias al Internet lo conseguimos, ¿no? Bueno, de hecho, hoy en día los museos, una de sus líneas de actuación, especialmente a partir de la pandemia, es el desarrollo de exposiciones online. Pero ya no son exposiciones, como hicieron, ¿no?, al comienzo de la pandemia, muchas instituciones adaptaron lo que tenían al entorno virtual, sino que son eventos diseñados directamente desde el espacio virtual. Incluso pues, dentro de esta nueva sostenibilidad de las industrias artísticas y de los museos, se paga una pequeña entrada para entrar en estas exposiciones. Por ejemplo, el Museo del Prado tiene ahora mismo una exposición online, bueno, por supuesto, ¿no?, el Centro Pompidou, y los grandes museos se están sumando a estas posibilidades que tienen hoy, ¿no?, las nuevas tecnologías como vehículo. Es decir, en relación, por ejemplo, al museo, igual ha llegado el momento, ¿no?, del fin, ¿no?, de estos grandes museos, de estas grandes arquitecturas, porque en realidad la nueva arquitectura está en el entorno virtual, ¿no? Y sobre todo si en los próximos años vamos a ver ciertamente limitadas nuestras posibilidades para desplazarnos a una u otra zona. Es decir, yo creo que ya deja de ser sostenible que nos vayamos un fin de semana, que cojamos un vuelo para irnos a París, ¿no? Igual hay que pensar en ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí. Bueno, y la realidad de la pandemia que hemos vivido ahora. Hemos cortado a alguien que quería dar una idea. Sí, yo quería apuntar que a mí me parece que el arte influye absolutamente en los 17 objetivos de manera directa o indirecta, entre otras cosas y fundamentalmente porque a mí me parece que la cultura siempre está ahí con la denuncia y entonces es una vía para denunciar pues eso, problemas ecológicos, problemas tanto el cine como el teatro, con el papel tan importante de denunciar, cumplen un objetivo importante en los 17 objetivos, y valga la redundancia. Sí, perdón. Perdona, de todas maneras, 2030 sería el paraíso. Ojalá nos acerquemos un poquito a todo esto, porque pobreza cero, paz y justicia sólidas y todas estas cosas es un imposible, pero bueno, vamos a intentar hacer lo posible, ¿no? Estoy de acuerdo, creo que ese granito de arena que podamos poner ya hará que por lo menos nos acerquemos un poquito más. Pero voy a obtener estas ideas que acabáis de lanzar también para mostraros, por ejemplo, dentro de esa función de las artes, las que se han rescatado en el programa que os comentaba Carlos, de dónde las han marcado hasta ahora. Claro, exactamente. Este documento del que hablaba, ¿no?, de la cultura en la Agenda 2030, pues recogen en un cuadro efectos artísticos y patrimoniales en relación con los convenios de la UNESCO, cómo cada uno de estos convenios y estas declaraciones a lo largo de la historia pues pueden contribuir a la consecución de diferentes metas y diferentes objetivos. Lo ideal es que podáis descargar el documento, por aquí ofrecerle solamente en una pequeña tabla con las diferentes declaraciones, con diferentes convenios a la izquierda, y cómo cada uno de ellos pues contribuye a cada una de las metas. Porque eso, que tener en cuenta que dentro de cada objetivo sí que se han establecido diferentes metas. Por ejemplo, comentabais, ¿no?, que obviamente es una utopía, ¿no?, el hambre cero, pero dentro de ese objetivo sí que hay una serie de metas que son bastante más factibles. Y por supuesto, no creo que es difícil, ¿no?, en 9 años llegar al hambre cero, pero sí que hay determinadas metas que se pueden conseguir, ¿no?, como por ejemplo erradicar niveles extremos de pobreza. Si no erradicarlos, sí que es verdad que está cercanos a la erradicación. Bueno, bien, aquí tenéis esta tabla, ¿no? Si luego veis este informe o si queréis no lo podéis pedir, además es un documento público, os lo enviamos y ahí podéis ver incluso todas las acciones que se han emprendido para encaminarse a cada uno de estos objetivos, ¿no? Porque al principio, ¿no?, hambre cero, ¿cómo se puede contribuir desde la cultura, desde las artes? Pues efectivamente hay acciones, ¿no?, al agua limpia, que hay acciones para todos los objetivos.
Sí, pero una de las cosas que nos llamaba la atención también y que relacionamos también con lo que estabais diciendo es que nosotros también somos firmemente creyentes en que las artes y la cultura forman parte de estos 17 objetivos y que además pueden ayudar a los 17 objetivos. Lo que pasa es que nos encontramos, y a lo mejor os pasa, y de ahí que también iniciemos como esta conversación y que nos parece fundamental, que en muchas ocasiones no se valoran las acciones o las iniciativas artísticas con el potencial que pueden tener para mejorar estos 17 objetivos. Y entonces de ahí que nosotros empecemos a trabajar y hemos empezado a trabajar con lo que nos vamos a introducir a partir de ahora. Es decir, cómo podemos valorar si una práctica artística ha logrado los objetivos de cambio social. Para ello, os introducimos los atributos que se crearon en la Asociación Norteamericana de American for the Arts en unión con sería una asociación cultural que se llama Animating Democracy. Entonces, en 2017 llegan a la conclusión desde estas dos organizaciones que uno de los problemas que tenemos en las artes es que no tenemos unos atributos que permitan evaluar o que sean comunes a toda la práctica artística para que nos permitan evaluar cómo esas artes y cultura pueden ser agentes de cambio. Y de ahí que surjan estos 11 atributos que os vamos a ir explicando ahora y cómo se pueden ver o se pueden manifestar en algunas de las prácticas artísticas. Bueno, el primero de ellos es el del compromiso. Y aquí, bueno, he estado varios días, ¿no?, pensando qué acción, ¿no?, qué práctica artística os podía poner. Y bueno, de pronto se me vino a la cabeza uno de los artistas más importantes que ha tenido España, un performer, si me equivoco era cordobés, que se llama Pepe Espaliu. Igual alguno de vosotros lo conocéis, espero que sí. Pues bien, este artista, bueno, enfermo de VIH y de SIDA, en los años 90, fue uno de los primeros en poner o en mostrar en el panorama, en el escenario, la situación de los enfermos de SIDA en un momento en que las instituciones ocultaban ese problema. Es decir, actualmente hemos visto, ¿no?, en este último año, pues, como había una pandemia absolutamente pública, ¿no?, de la que todo el mundo hablaba. Sin embargo, desde los años 80 hay otra pandemia que no ha sido pública, sino que ha sido ocultada y silenciada por parte de las instituciones, con un maltrato extraordinario, ¿no?, a quienes la sufrían, pues con la carencia, ausencia de investigación, es decir, ausencia de apoyo, sobre todo, ¿no?, con el dedo apuntando a estos individuos. Pues bien, Pepe Espaliu, que era un artista, en el momento que fue diagnosticado, su obra cambió y comenzó a construir un mundo en el cual se reflejase esta nueva situación. Una de sus acciones, las más conocidas, esta de Carrie, que la hace en 1992, un año antes de morir, en la cual, pues bien, como protagonista del sufrimiento, ¿no?, de este maltrato comentado por parte de las instituciones, pues plantea una acción, la inicia en el Festival de San Sebastián, en el cual va a plantear un recorrido en el que él no iba a tocar el suelo en ningún momento, ¿no? Casi haciendo un homenaje a estas comunidades latinas, norteamericanas, en las cuales el sufrimiento del SIDA fue extraordinario, cómo eran estas comunidades quienes se ocupaban, quienes cuidaban por estos enfermos de SIDA. Pues bien, en una reivindicación, o a la vez que recuerdo de estas comunidades, Pepe Espaliu diseñó esta acción en la cual realizaría un recorrido siendo transportado por parejas. Fue muy conocido, además incluso ocupó portada de diario, por ejemplo El País, porque meses más tarde hizo esta misma actividad justo aquí en Madrid, ¿no? Y bueno, una de estas personas que le portó fue Carmen Romero, entonces era la mujer del presidente, de Felipe González. Bueno, en una acción de absoluta visibilidad y reivindicación de una enfermedad y de una situación que están viviendo unos enfermos que estaban siendo marginados totalmente por la sociedad. Entonces, el atributo de, digamos, de compromiso es que tanto el proceso
del trabajo creativo como el resultado del trabajo creativo muestran una relación muy concreta con la temática que quieren valorar o que quieren resaltar a la comunidad y que se muestra a largo plazo para que tanto artistas como miembros de la comunidad encuentren esa responsabilidad de cómo contribuir al cambio. El segundo atributo que nos dan es el trabajo comunitario. En este trabajo comunitario, básicamente, el atributo lo que busca es que la participación tiene que tener una voz activa de toda persona que pueda estar influenciada o que pueda ser parte de ese cambio social. No todas las personas, pero bueno, una comunidad, ¿no? Aquí os hemos puesto un ejemplo de un mural en el que yo estuve trabajando en Detroit. Es un mural que está en Hamtramck, que es un barrio donde tiene una población bengalí muy grande. Entonces, para realizar este mural, lo que se hizo a través de una asociación sin ánimo de lucro fue juntar a toda la comunidad bengalí y pedirles qué elementos querían resaltar en ese mural o qué elementos representaban su cultura, su sociedad y con las que se sentirían identificados. Entonces, se recogieron más de 225 respuestas de los elementos que se querían y se buscaron artistas y luego se dio a seleccionar también a la comunidad qué artista consideraban. Esos artistas se dieron como prototipos de cómo podría ser este mural y se les dio también a los miembros de la comunidad el nombre de los artistas y los bocetos para que escogieran quién quería que fuera el artista. Y además, cuando se empezó a pintar, hubo secciones del mural que fueron pintadas por los propios miembros de la comunidad. Entonces, de esta manera, el trabajo de comunidad va más allá de la experiencia individual o personal de un artista o de dos artistas, sino que se intenta ayudar a definir el propósito de una acción de cambio social y en colaboración con distintas perspectivas. Vale, el siguiente es el desafío. En este objetivo, en este atributo, ¿no? se plantean, ¿no?, nuevas formas de acción y, sobre todo, cuál es la posición desde la cual estamos actuando, quién actúa, desde qué posición y para qué. Y aquí pues he traído, ¿no?, un par de hitos en cuanto a la historia del arte y especialmente en cuanto a la reivindicación del género y del feminismo, que justo en 1971 Linda Nochlin publica un ensayo en el cual se preguntaba por qué no hay grandes mujeres artistas. Y es decir, en línea, ¿no?, con este texto de Walter Benjamin, según la cual, ¿no?, la historia la habían construido los vencedores, las mujeres eran o habían sido hasta ese momento las vencidas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el 89, el Guerrilla Girls, que era un colectivo, publicaron en la ciudad llenaron la ciudad de Nueva York con esta imagen, ¿no?, de tienen las mujeres que están desnudas para entrar en el Grand Museum, con datos sobre la participación de las mujeres. Y justo en estos años, Linda Nochlin publicaba o reivindicaba el papel de las mujeres en la historia del arte en 1971. 3 años más tarde, en 1974, hay una artista que comienza a trabajar en esta reivindicación, ¿no?, que es Judith Chicago. Judith Chicago plantea esta gran instalación, que es la de Dinner Party, como un gran banquete en el que todos estaban invitados. Y en este banquete había 39 puestos dedicados a 39 mujeres artistas que habían sido silenciadas. Entre ellas nombres que afortunadamente hoy ya nos suenan, como por ejemplo el de Artemisa Gentileschi. Cada uno de estos puestos estaba decorado, estaba trabajado en homenaje a estas artistas y en homenaje a todas las mujeres, y por eso lo hace con estas consideradas como artes menores, como son el bordado, ¿no?, o la costura. Además, plantea platos personalizados, ¿no?, como representaciones de vaginas, y todo ello en una mesa triangular sobre una superficie de 999 losetas triangulares con 999 nombres de mujeres que habían sido silenciadas. Por lo tanto, esto es un ejemplo absoluto, ¿no?, de cómo la historia o las artes son contadas o son diseñadas desde una posición, ¿no? Y esta posición hay que tenerla en cuenta a la hora de la creación artística. Y creo que ahí, con los ejemplos que ha dado también Carlos, es muy interesante ver que no solo el desafío puede ser a través del contenido, es decir, qué perspectiva estamos contando, sino en el caso del Dinner Party también es el desafío en torno a la forma. Es decir, cómo vamos a dar las performances tienen mucho que ver con eso. No te voy a presentar una obra de arte
al modo tradicional. Voy a alterar esas convenciones artísticas y te la voy a presentar de otra manera. O te voy a alterar que no vas a venir a un museo a ver una exposición, vas a encontrártela en la calle, o ese tipo de desafíos, ¿no? El siguiente atributo es la integridad cultural, y esto tiene que ver mucho con las conexiones y con los antecedentes de la temática que se vaya a tratar. Por ejemplo, si se habla cómo se va a concebir una obra de arte, y está muy relacionado también con un término que seguramente habéis oído hablar, que es la apropiación cultural, y cómo desde el inicio del proceso creativo se tiene conciencia y comprensión de los valores de ese tema y de la forma cultural en la que se va a representar. Entonces, aquí os hemos traído un ejemplo que se ha realizado hace 3 años en Alabama, de una obra sobre la reinserción después del periodo de segregación en un pueblo que se llama Tuskegee, donde hubo muchos problemas que hasta tuvieron que venir los federales a ayudar porque no se estaba queriendo dejar a las personas afroamericanas entrar en un instituto. Entonces, este proceso creativo de contar esta historia se hizo con la misma comunidad, hablando, haciendo entrevistas, recopilando todos los datos desde el puro respeto y a partir de ahí contando las distintas perspectivas de los distintos participantes en este acontecimiento histórico, siempre bajo la supervisión y también el feedback de todas esas personas. Es decir, no es solo el concepto de que la comunidad se integre en la participación y creación del producto artístico, sino que haya un respeto hacia la temática y de dónde viene esa temática y cuáles son los antecedentes de esa temática. Vale, el siguiente es el hablar, el construir a partir de experiencias emocionales. Y dentro de estas experiencias emocionales caben todo tipo, ¿no?, de experiencias y de emociones. Aquí, por ejemplo, he traído 2 ejemplos. Una es la de Yayoi Kusama, una artista japonesa, ¿no?, que crea espacios para la felicidad, ¿no?, en la cual son estas infinity rooms, en las cuales el individuo entra y justo pasea, accede a un espacio en el que sus emociones son afectadas de una forma positiva, ¿no?, está entrando en otro lugar. Frente a ello, las experiencias emocionales pueden actuar de muy diversas formas. Ahí os traigo un fotograma de un documental que se realizó en España en 2018, creo que fue, que se titula El silencio de otros. Es un documental a partir de las víctimas del franquismo, de toda la querella argentina que se inició. Este documental ganó 2 Emmys en la edición de 2020. En el cual, pues bueno, esta señora, ¿no?, una de estos individuos, ¿no?, que reivindicaban, que reclamaban la no pérdida y la recuperación de la memoria de estos represaliados, ¿no?, tanto de los bebés robados como de todos los fusilados que siguen estando en cunetas. Es decir, se trata en este caso de actuar a partir de tocarnos los resortes emocionales que consiguen, bueno, activar y consiguen movernos mucho más que otra, de manera más elocuente que cualquier otra. El siguiente atributo es la experiencia sensorial, y esto tiene que ver con el uso de los 5 sentidos.
El último ejemplo antes de pasar a las preguntas sería este de Tribus, no sé si lo habéis podido ver, que se estrenó hace poco en el CDN, y si no lo habéis podido verlo fue una maravilla, a mí por lo menos me gustó muchísimo, y hablaba del problema de la comunicación, pero la incomunicación no solo por la barrera del lenguaje, sino también por la barrera de la voluntad. Entonces, ¿qué atributos, qué objetivos de desarrollo sostenible podríamos vincular a esto? Tenemos a Mar Ramos, que quiere participar. De atributos, yo diría que sobre todo la experiencia sensorial, porque como justamente trabajó, o sea, por más que no fue con olor, el hecho de sentirse de un momento como mudo, pero porque se cambiaron los roles, de repente había escenas donde estaban hablando con su lenguaje y nosotros éramos los que no entendíamos, pues es como, ¿no? Una experiencia sensorial y obviamente también emocional, removió muchísimo lo que trabajaron. Y a lo mejor casi diría también la integración cultural. Correcto, sí, yo también lo diría. Estaba pensando en ello y también en esa empatía que hablábamos desde el principio, ¿no? De cómo todo este tipo de acciones también nos ha puesto en ese momento, además que lo has descrito perfectamente, cuando de repente recaíamos totalmente o necesitábamos los subtítulos para saber qué estaba pasando, ¿no? Sí. Pues con esto vamos a... ¿Cuáles son algunas de las temáticas, ya para cerrar y empezar con las preguntas, cuáles son algunas de las temáticas que os gustaría o que querríais que tuvieran prioridad en las actividades culturales y artísticas del próximo año? Temáticas sociales que necesitamos para nuestro cambio. Otros temas. Sí, ya los estamos planteando para el taller de mañana. Me parece muy interesante poder ver la actualidad desde lo que como las consecuencias que ha generado el COVID en los sobre todo en Estados barrios Unidos, que están como jugando podrían mucho ser con la barrios del sur de Madrid, el arte y la donde ciencia. Entonces, obviamente el COVID ha afectado a todo el mundo, ¿no? De una forma o de otra, e incluso se podría mirar a nivel el desarrollo de la ciencia combinado con el arte, todo el mundo, juego con pero la luz, me parecería muy interesante ver justo los intervenciones que motiven de alguna manera y salirnos de la comunidad, acercarnos más a la se haya expandido por todo el mundo. Y ya que tenemos una España tan rica pero tan vacía, pues no sé, hay un artista, por ejemplo, que juega con eso, espera que lo tengo que leer porque el nombre se llama Rusgard, a ver, el estudio, pero espérate un momento. Se llama Dan Rusgard. Este artista, que él, yo no me lo creo, pero él afirma, por ejemplo, que la luz tiene mucho que ver con el desarrollo de las plantas y que las favorece, aunque sea de noche. Entonces, de alguna manera, animar a la gente a creaciones de ese tipo, interviniendo en la naturaleza, pero de una manera sostenible y que nos ayude a conocerla mejor y a desarrollarla. Yo sé que es difícil, pero... No, pero es importante. Se hizo, de hecho, hace tiempo, pero no tiene nada que ver con esto. Había un señor que ya era muy mayor que hacía arte campos y que de alguna manera animaba a los artistas a sumergirse en la vida rural, ¿no? Y desarrollar. Entonces, yo creo que la ciencia, el tema de la luz, de los LED, del sonido y la naturaleza está muy en pañales aquí en España, ¿no? Pero yo creo que puede ser positivo. Muchas gracias. No sé, me explico fatal, pido disculpas. No, pero yo creo que, y además es algo que también ha generado mucho todo lo que tenemos aquí de despoblación, de las áreas rurales que están cada vez más, yo creo que tiene también mucha relación con ese poco cuidado y relación que tenemos con la naturaleza y el hecho de que se hable de ello, que sea incluso a lo mejor
el teatro tendría que salir más, en vez de quedarse tanto en el teatro a la italiana, salir más y hacer actividades dentro de la naturaleza y con la naturaleza. Sí, perdón, Elena y Carlos, solo aconsejar por el bien de los tiempos, quiero decir, ya de los seminarios, que seamos sintéticos un poco. Sí, de hecho, nosotros, Rey, nosotros de hecho ya hemos terminado, entonces estamos para preguntas que quieran hacer. Lo único que no puedo, no sé si sigo compartiendo pantalla o no, a nosotros se nos ha quedado otra vez colgado, pero para no desaparecer del mapa, vamos a responder a preguntas si las hay. Sí, que veáis. Vamos a hacer mínimo 3 preguntas y, por favor, apagar las cámaras para que funcione mejor la plataforma hasta que os toque hablar. ¿De acuerdo? Bien, no sé, tengo aquí un orden en el que supuestamente está Carmen primero, pero ya creo que habló y Esther también habló y tengo a Alejandro. ¿Quién quiere hacer una pregunta? Sí. Alejandro, por favor. Sobre todo quería hacer... bueno, era más que una pregunta, participar en lo que habían dicho sobre la proposición cultural ¿no? que se puede hacer el año que viene, y yo creo que sin duda creo que es importante que se siga haciendo proposiciones a que la cultura entre dentro de la vivencia juvenil y la experiencia de los adolescentes, porque creo que somos sobre todo un país muy separado, que tiene la cultura muy separada de los jóvenes, que incluso aunque está muy accesible, no estamos acostumbrados a vivir en cultura y no estamos acostumbrados a basar nuestros conocimientos y a engrandecerlos en todo el país tan cultural que tenemos. Entonces yo creo que una de las cosas por las que se tendría que apostar es por eso, sobre todo para entender, todo pensamiento, y sobre todo también, si tuviera que destacar algún plan en el que dar un hincapié, sería la filosofía, porque creo que ya, bueno, cada vez se le quita más importancia y creo que es una rama súper importante para ser cívicos, ciudadanos, y por lo menos pensar un poco que nunca viene nada mal. Muchas gracias, la verdad es que sí. Tenemos aquí a Patricio. Patricio, si quieres hacerle alguna pregunta a los ponentes. ¿Qué tal? No, quería hablar en relación también a la propuesta que hicieron ellos. Creo que hay 2 temas que para mí son importantes para abordar. Uno está relacionado con lo que ya venían hablando en relación a la sostenibilidad. Creo que es un tema que hay que abordar y que desarrollar con mayor profundidad, en tanto los temas a abordar en obras, como también los recursos y las cosas que se utilizan en relación a la concreción de esas obras. Y por otro lado, me parece que también algo que abrió un poco todo el tema de la pandemia y el COVID, trabajar sobre el nuevo medio y sobre lo que es el espacio y el lenguaje escénico digital, que aparece para mí con mucha impronta y que es un terreno muy inexplorado, y así también hay toda una serie de nativo digital que empiezan a hacer y que empieza a entender esto de otra manera que no es la nuestra, creo. Y que hay tanta gente además que está como todavía muy reticente a entrar en esto, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, tenemos a Rebeca, que también quería compartir. ¿Se me escucha ahora? ¿Ahora se me oye? Sí. Vale, es que me he tenido que ir porque no se me estaba escuchando. Yo quería preguntar si hay bibliografía o algún artículo o algo para poder profundizar de cara a todos estos conceptos, pero a la hora de poder generar un proyecto propio que tenga como objetivo una concienciación o un cambio social. Sí, de hecho, lo que te voy a decir es, si quieres escribirme un email, que la verdad no me has puesto aquí los emails, pero te puedo pasar tanto todo lo de los atributos, cómo se han estado aplicando y cómo lo están aplicando, y también te podemos dar el documento de la Agenda 2030, y también hay algunos artículos que a lo mejor te podría pasar. Mi email es Elena, sin H, Elena.Sánchez Vizcaíno, como suena, Sánchez Vizcaíno, Vizcaíno con V, @taiarts.com. Yo quería hacer un aporte en cuanto a la propuesta de las temáticas.
Y me parece que es súper importante el tema de la conciencia de nuestro impacto en el día a día, o sea, tanto en los océanos, en el Ártico que se está derritiendo y en todo lo que pasa en el día a día, las especies que se están extinguiendo de animales y todo lo que hacemos sin querer porque no estamos informados. Y creo que hay una falta de información muy grande en toda la sociedad, tanto en los jóvenes como en la gente más mayor, porque no se nos informa. El desconocimiento y la poca conciencia de lo que va más allá de nosotros mismos, ¿no? Sí. Muchas gracias, Mar, por la aportación. Pues si no hay nada más, muchas gracias por haber estado con nosotros, que esperemos que lo hayáis disfrutado y que utilicéis muchos estos atributos y estos objetivos, porque cuantos más seamos, mayor también daremos valor a las artes, y si hay que tener un lenguaje común, pues que lo tengamos, sea este o uno que salga más adelante, y que podamos demostrar que no solo son los números los que aportan valor. Elena y Carlos, de verdad que les agradecemos muchísimo porque ha sido un tiempo fantástico para poder viajar junto con ustedes por todos estos elementos y todas estas cosas que verdaderamente son necesarias, y que haya tanta gente de tantas edades hoy escuchando, tantos seminaristas aquí con nosotros, pues ha sido fantástico compartir vuestra savia de este modo.